Soy el apóstol Guillermo. Estoy feliz nuevamente de estar con ustedes en este nuevo programa. Este programa que he titulado y este tema que he titulado El dilema de ser o no ser. El dilema de ser o no ser. En la escritura se nos muestra un personaje llamado Asaf. Este Asaf era músico principal, el que dirigía la música en el templo. En el tiempo de David, era un hombre espiritual. Compone muchos de los salmos de las escrituras. Además era profeta. En fin, era un gran ministro de Dios, ¿ok? No obstante eso, tuvo en su corazón un dilema. Incluso un dilema de ser o no ser. Y ello está registrado o se deja ver en el capítulo 73 de los Salmos, donde dice Asaf, por el Espíritu Santo, y en su vivencia y en su experiencia de salmista, profeta y adorador, dice Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos. Me voy al versículo 17 donde dice el salmista: hasta que venido al santuario, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. Ciertamente tú los has puesto en deslizaderos, en asolamientos les harás caer. O sea, Dios le muestra a Asaf que si bien su vida era más modesta, su vida era más limitada, como puede ser la tuya o puede ser la mía, que somos hijos de Dios, los del mundo tienen un fin más triste. Digamos, los que no conocen a Dios les espera un final muy desastroso. Pero a veces perdemos la perspectiva y queremos tal vez tener una envidia de los del mundo, como dice acá, de los impíos, porque los vemos prosperar, porque los vemos tener mucho dinero, obtener muchos recursos o alcanzar muchos logros y divertirse mucho. Pero hemos de pensar mucho en eso, porque eso nos lleva al punto de, porque él decía, el propio Asaf dijo en este mismo salmo, dije, bueno, entonces yo en vano he limpiado mis manos. O sea, ¿para qué yo soy cristiano? ¿Para qué yo he servido a Jehová? ¿Para qué yo sigo a Dios? Si aquellos han logrado tal cosa o cual cosa, entonces empiezan las obras del maligno a hacerme dudar y a pensar si ser cristiano, si ser de Cristo, si ser piadoso, o más bien ser del mundo y tener toda esa gloria, porque ellos la alcanzan, ese dinero, esa posición. Entonces en eso consiste el dilema. Y es importante este tema porque hoy en día estamos en un tiempo de definiciones y dificultades, ¿sí? Tiempos de pandemia, de cuarentena, donde los recursos escasean, donde los capitales se nos esfuman, donde los presupuestos se nos limitan. Pero en verdad no es solamente para nosotros, es también para los que no conocen a Dios. Y a veces ellos la pasan peor, aunque sea un poco difícil pensarlo, ¿sí? Pero es un tiempo de definiciones. Si vamos a depender de Dios y de su Espíritu Santo, o si vamos a pensar en depender de los recursos materiales, de los recursos del mundo. O sea, si vamos a estar en ser o no ser, ¿ok? Porque de pronto decimos, si tuviera tanto capital o si tuviera tanto dinero, si tuviera tal recurso, podría paliar mejor esta situación. Pero no tan rápido. No es exactamente así. Y ese es el tema que queremos definir hoy, porque en verdad en la tenencia de recursos materiales hay una gran vanidad, ¿ok? El verdadero valor está en nuestra comunión del Espíritu. Pero de eso es que vamos a hablar, de ese dilema de ser o no ser, de ese dilema de fortalecernos en Dios para prevalecer en medio de estas circunstancias o confiar en los recursos materiales. Ser o no ser. Ser más cristiano u olvidarnos de estas cosas. ¿Ok? Ese es el tema de hoy.
el dilema de ser o no ser. Vamos a escuchar esta palabra. Ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ustedes no son los que van a hablar, es el Espíritu Santo. Cuando los lleven a comparecer ante cualquier instancia de gobierno, de persecución, de maldad, no piensen qué van a decir, sino que el Espíritu Santo será el que hablará por ustedes. Amén. Él es el que va a hablar. Vamos a leer en el Salmo 73. Vamos a leer también allí a partir del versículo 22. Salmo 73, versículo 22, donde dice así: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. No entendía, eras muy torpe. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, siempre estuve contigo, a pesar de lo torpe. Tú me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y después me recibirás en gloria. Vamos a leer otro párrafo, ¿ok? Ese otro párrafo que vamos a leer está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. 13-14, por favor, me equivoqué yo. 13-14. 13-14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tenemos Marcos, donde dice, no es el que van a hablar ustedes, sino el Espíritu Santo. Tenemos el Salmo 73, donde dice, era torpe yo y no entendía, pero siempre estuviste conmigo. ¿Ok? Y también tenemos aquí que el amor de Dios, primeramente la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Permítame hoy en la mañana compartirles esta palabra y por favor pongan todo su cuidado y por favor estemos quietecitos, no nos preocupemos tanto, escuchemos lo que Dios quiere decirnos este día. El dilema de ser o no ser. El oro es incorruptible, en teoría. El oro es fuerte, me estoy refiriendo al metal precioso. El oro es fuerte, el oro es transferible para monetizar algunos bienes, ¿sí? El oro es además escaso, pero además de ser escaso, paradójicamente es superabundante. El oro es indevaluable, bastante indevaluable en el mundo, y el oro es la gran riqueza del mundo, lo ha sido siempre. El oro ha sido, digamos, el commodity o la inversión más importante que ha tenido el hombre siempre, el oro. Es escaso, pero en estos días veía un programa de esos que me encantan ver, de ciencia, en la televisión, donde decía, y hablaban del oro, que dicen que es escaso, pero en realidad no es escaso, porque dice que en el interior de la Tierra hay toda una capa de oro muy gruesa, que decían ellos, para que tuviéramos una idea, que hay tanto oro allá en el centro de la Tierra, tal vez no en el centro, pero en alguna de las capas, hay tanto oro que con ese oro se podría forrar toda la Tierra, toda el círculo de la Tierra, todo el mundo. Se podría forrar la Tierra con una capa de hasta 7 metros de ancho.
Usted está pensando en eso, usted sabe el tamaño de la tierra, ¿no? Esa bolota así. Pero entonces se puede frizar toda con un friso de 7 metros de ancho. O sea, oro hay muchísimo. El tema es cómo sacarlo de allí, porque son presiones y son profundidades y son temperaturas insoportables. Y de vez en cuando ocurre un fenómeno telúrico, un fenómeno climatológico o algún tipo de volcán o de cosa, y entonces el oro empieza a salir y aparece en lugares. ¿Ve? No de inmediato, pero se va depositando en lugares y el hombre lo aprecia, el ser humano, ¿ok? Y entonces lo convierte en el metal y digamos, no sé, en la cosa más preciosa que hay en la tierra, el oro. Ok, ahora dice la Biblia que hay algo más precioso que el oro. Dice que guardemos nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Porque el oro es perecedero, pero nuestra fe es imperecedera. ¿Cuánto dice que amén? Pero no me voy a meter por ese tema. El oro es la gran riqueza del mundo, es solo una aclaratoria. Hoy por hoy es imprescindible comprender estas cosas, ¿ok? Que es Dios que es Dios nuestra única divisa indevaluable. Dios, solo Dios. Necesitamos entender que no es el oro, que no es riqueza ninguna de la tierra, que es solo Dios nuestra única riqueza. Y que es la comunión del Espíritu, el único recurso que vamos a tener en un momento dado. O sea, si comparecemos o tenemos que comparecer en una instancia donde se nos criminaliza por causa de Cristo, ¿ok? Lo único que vamos a tener allí es el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo habla de la comunión del Espíritu Santo. O sea, yo puedo hablarles aquí de un modo verde, de un modo amarillo, de un modo naranja, de un modo rojo, vamos a estar preparados, pero el gran modo es el modo Espíritu Santo. Esa va a ser la única defensa que tenemos. Y lo que quiero transmitir esta mañana es lo siguiente: que podemos tomar todas las medidas y todas las precauciones que queramos para prevalecer en una circunstancia X, que no tiene que ser profética ni el fin del mundo. Pueden haber situaciones particulares que se nos presenten, y de hecho las ha habido y las hay en medio de una gran enfermedad, por ejemplo, donde solo Dios es nuestro único recurso. Y solo la comunión del Espíritu es la que nos va a impedir caer en un cuadro de depresión, de tristeza, de desesperación o de suicidio como acá en tantos. Por eso es que el apóstol Pablo cierra su epístola diciendo que la gracia del Espíritu Santo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hoy me propongo hacerles ver la importancia de esa comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión que descuidamos tanto, sorprendentemente descuidamos tanto, ¿ok? Pero que es a la final el único recurso del cual dispondremos en un escenario X. Y es para lo más trivial, como para lo más complejo, lo más difícil, como lo más sencillo. Espíritu Santo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo permanecer en la comunión del Espíritu Santo? ¿Cómo permanecer en la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo mantenernos en forma y bien provistos de ese recurso? Eso no lo voy a predicar hoy. La próxima vez vamos a hablar de cómo mantener la llenura del Espíritu Santo y mantenernos en conexión con el Espíritu Santo. Pero lo que sí les voy a decir es que lo descuidamos demasiado. ¿Cómo lo descuidamos? Dejando de escudriñar la Escritura, dejando de orar, dejando de congregarnos, dejando de hablar de Él. Y entonces usted puede decir, ya el apóstol nos va a hablar de lo mismo. Pues que no hay otra cosa.
La única manera de mantenernos conectados con Dios es a través de su palabra y la oración. Si descuidamos la oración y descuidamos la palabra, no tendremos Espíritu Santo. Él estará allí, pero digamos a veces ni cuenta nos damos de que está. Y tal vez ni siquiera, por supuesto que no apelamos a Él, apelamos a nuestros recursos carnales, recursos humanos, recursos del mundo. Y eso me hace recordar la película del año 2000. ¿Cómo que se llama la película del año 2000? El 2012. Ajá, que se iba a acabar el mundo. Ajá. Me gusta mucho ver las películas. No las veo todas y veo muy pocas. Además, debería haber más. En estos días vi El precio del mañana. En estos días vi algo que se llama El precio de la codicia. Y así, algunas son de ficción, pero no tan ficción. El precio del mañana habla de unas transacciones que se van a hacer en horas de vida, en fin, una cosa tremenda. Pero que nos enseña lo que está diciendo el predicador acerca del gran recurso otro que tenemos que se llama el tiempo. Pero bueno, lo que estoy diciéndole es que cuando en el 2012 un hombre rico, gordote, con mucho dinero, había comprado sus tiquetes para entrar en el arca. Y el arca estaba en una montaña por allá. El primero que iba a entrar era el presidente de los Estados Unidos y tal, porque ya se estaba acabando todo en el 2012. Y se hizo un sorteo entre toda la humanidad de allá, de esa comunidad. Y los que salieron eran los que se iban a montar en el arca. Y la fulana arca no era el arca de Noé, era un arca que ellos inventaron, donde se metían en una montaña y ahí tenían oxígeno, tenían esto, tenían protección antinuclear, tenían alimentos para yo no sé cuántos años, en tanto pasara el invierno nuclear. Bueno, una historia que no es tan hipotética, ¿ok? Pero cuando un tipo llegó en su propio avión con sus dos chinos, con sus dos pequeños, sus dos niños, y entonces él dijo: yo voy a entrar en el arca, pero señor, usted no salió en el sorteo, pero yo voy a entrar en el arca. Pero porque yo compré los tickets, él los había comprado. Y entonces dijeron: pues mire, usted puede haber comprado los tickets, alguien le hizo una transacción, pero yo no puedo dejar entrar aquí sino los que están en el sorteo. Y con todo su dinero y con todos sus recursos no pudo entrar en el arca. Y lo que quiero decirle con esa ilustración es que en un momento dado solo tendremos un recurso. Se llama el Espíritu Santo, porque es Dios mismo en esta tierra. Es el delegado que dejó Jesucristo para que esté con nosotros. Y somos muy insensatos si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios y en la oración, porque no tendremos entonces, y digamos, nos devaluamos en la posesión de ese suministro del Espíritu Santo, hasta que ni hablamos con Él, hasta que ni somos conscientes de Él. Él nos va a dirigir. Jesús dijo: Él les guiará a toda verdad. Jesús dijo: Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. ¿Sabe? Antier en la noche tuvimos una reunión con Besa y Marlo, un consejo, porque en vista de este documento, yo recibiendo información y tratando de ver, captar qué es lo que había que hacer, estaba decidiendo irnos al plan amarillo, a la parte amarilla, este mismo domingo, hoy. O sea que aquí no hubiera habido este culto, ni la cena del Señor, que era lo más importante. Lo dejé de último, por cierto, para eso. Ajá. Sino que entonces, así como de emergencia, no, en cada casa. Y bueno, así lo hablamos, y inclusive hablamos de la forma, bueno, tantas personas aquí, los que viven por allá, hicimos un plan. De todas maneras dijimos: bueno, vamos a dejarlo en oración, porque esa madrugada nos tocaba hablar a mí, a Sonia, ¿ok? Y también decidimos esperar a ver qué reacción había y tal, pero en la madrugada tuve un sueño, porque Dios me habla a mí en los sueños. Hay sueños que no son de Dios, pero miren,
me habla mucho en los sueños. Y cuando soñé que estaba en una casa, le voy a resumir el sueño. Estaba en una casa que era mía, que tenía muchos niveles y estaba un poco desordenada, bastante inconclusa y por aquí. Y yo quería hacer un altar en esa casa. Y entonces no pude, no encontraba las piedras. Estaban unos hermanos que los podría nombrar conmigo en la casa. Y eso, a la final, nos enredamos todos y finalmente me vino un pensamiento en el sueño: ¿para qué vas a hacer aquí un altar? Allá en la iglesia no hay un altar. Así sentí una voz que me dijo. Entonces la voz me dijo así, y entonces yo en mi sueño entendí: el plan de amarillo no es para este domingo. Y yo me desperté, ya no hallaba qué hacer, porque ya le había dicho una cosa a Sonia, y había después dicho otra, y habíamos hablado de esto y de lo otro, pero le dije: mira, yo tuve un sueño anoche así, y siento que Dios quiere que sigamos como veníamos y como hablamos nosotros del cuerpo ministerial. ¿Sí? Que hoy tendríamos el culto, informaríamos y después veríamos cómo se presentan las cosas. Entonces, lo que quiero decirle es que si tú no tienes la comunión del Espíritu, tú no vas a soñar nada. Tú no vas a recibir dirección ninguna. Dios no va a tener forma de hablarte, porque tú estás pensando en tu problema, en tanto, en aquello, en cuántos murieron allá, cuántos murieron acá, que en cuánto está el dólar, que en cuánto está esto, que en cuánto está aquello. Tienes la cabeza tan llena de cosas que tú no vas a poder escuchar a Dios, y entonces vas a cometer muchos errores y vas a conducir tu casa y tus cosas hasta a un caos. ¿Por qué? Por no permanecer en la comunión del Espíritu. Yo les estoy diciendo, en otras palabras, queridos hermanos, que en este tiempo, más que nunca, necesitamos permanecer en la comunión del Espíritu. Porque si bien hoy estamos aquí reunidos, y si bien tenemos una normalidad hoy relativa, y mañana tenemos otra, y pasado tenemos otra, va a llegar un momento en que usted no va a depender de un pastor que le predique, ni siquiera de tener una Biblia que leer. Escúcheme bien, ni siquiera de tener una Biblia que leer. Usted debe haberla leído y guardado en su corazón, como dice aquí. ¿Ok? Como en la película que llaman el libro de Elí. ¿Sí? Que llevaba la palabra y tal. En su espíritu. Solo en cuando comparezca en esa instancia, solo será el Espíritu. No serán sus argumentos. El Señor dice: no pienses lo que vas a decir. No te propongas nada, solo mantente escuchando lo que dice el Espíritu Santo, porque cuando tú abras tu boca, es Él el que va a hablar. Yo quiero que usted, mi querido hermano, mi querido discípulo, me tome esta palabra, por favor, de parte de Dios, y me la tome con todo el cariño que se la transmito. Que si bien me exalto y me emociono, o hablo duro, o lo que sea, es porque quiero que me entiendan. Sí, quiero que me entiendan que necesitamos volver a cultivar nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque los tiempos que vienen son difíciles. Y cuando Jesús dijo esta palabra de que compareceríamos acá y vendríamos esta situación y la otra y aquella, se estaba refiriendo a estos tiempos finales, donde solo contaríamos con el Espíritu Santo. Y yo quisiera que hoy alguien, a este Señor Jesús, que lo previó todo y que lo conoció todo y que nos dejó ese Espíritu Santo, que alguien, por favor, le dé un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Bien fuerte, aleluya.